Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavach y como cada semana los invitamos a participar de esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional. Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Yo estoy ayer, vos estás mañana. Yo estoy mañana, sí. Muy bien, muy Me bien. preguntabas antes qué va a pasar hoy en el sábado, qué va a pasar en Buenos Aires. Le digo, mira, si es por Tokio estuvo lloviendo todo el día, así que. pero- Muy bien, mientras hacemos esto, Muki está en Japón, yo estoy en Buenos Aires y esta conversación la estamos manteniendo el 20 de septiembre. Vamos a conversar, Muki, si te parece bien, con todo lo que hay alrededor de Charlie Kirk y el asesinato de Charlie Kirk. ¿Quién era Charlie Kirk? Charlie Kirk es un chico que muy de joven, un chico religioso, no fundamentalista, pero religioso, que empezó un movimiento que es llevar a las universidades americanas, que en general estaban alineadas con la izquierda, el discurso de la derecha. Él mismo era un excelente debatidor, un tipo fabuloso debatiendo. Estaba casado, por supuesto, ya con la viuda de él, que es una mujer mucho más, incluso más, yo te diría, más religiosa que él. Y tenía dos hijos, era un tipo apuesto, pero por encima de todo, debatía con una altura y jamás se enojaba en los debates, no era agresivo. Algunas que otras veces abrazaba a su contrincante. Tenía todo el estilo y se hablaba de que era presidenciable, que eventualmente él podría ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Ese era Charlie Kirk. ¿Cuándo empieza a acercarse a Trump o cuándo empieza a ser una figura importante para Donald Trump? Algunos dicen que en la última elección casi tuvo una importancia similar a la que tuvo Elon Musk. Sí, fue muy importante. La pregunta es si electoralmente fue fundamental. No vamos a saber. Ujú. Elon Musk sí, porque puso mucha plata, Claro. pero no vamos a saber. Pero aparte él iba mucho iba mucho a territorio enemigo. Ujú. Y bueno, digamos que convencía al 5% de la gente de la que hablaba. Eso Sí. no iba a cambiar los votos, especialmente en los estados que eran eminentemente anti-Trump o eminentemente demócratas. Ujú. La pregunta es cuánto ayudó él en esos estados en donde Trump estaba, que ganaba, que no ganaba, que al final ganó en todos los siete. Y es una buena pregunta. Yo no creo que va a haber una respuesta decidida, pero él era muy importante y tenía una relación personal con Trump. Trump le gustaba mucho el muchacho, era muy capaz, muy inteligente. Como te digo, aparte, nunca levantaba la voz. Es un tipo que sabía debatir y recuerda mucho A a J. J.D. Vance, al Vance, presidente, sí. al vicepresidente. En muchos sentidos muy parecidos los dos. Y los dos grandes, bueno, Vance, lo vimos, ¿no? Debate, es un maestro del debate. Y en Estados Unidos hay una historia que heredada de los ingleses, de los británicos, ¿sí? Del debate civilizado, del debate profundo y todo, por supuesto, él era un fanático de la primera enmienda de la Constitución. La primera enmienda de la Constitución dice dos cosas. Dice que el Estado no va a participar de la religión, es decir, no puede participar de la religión, y libertad absoluta o libertad de expresión es la primera enmienda. Estas dos puntos eran muy importantes para él. Tenía una posición con el tema del derecho de la libre expresión y lo hacía para él y para sus contrincantes, ¿eh? Y tampoco no quiero hacer de él un santo, si él no era, no sé, no era Gandhi, ¿no? Pero, Ujú. pero era un tipo que en el mundo que vivimos hoy era una rara avis, ¿entendés? Un tipo que no levantaba la voz. En algún momento yo lo escuché debatir con un tema que tenía que ver con Israel y venía alguien que era una libanesa, justamente una mujer libanesa, que le preguntaba a él por qué él apoya a Israel, etcétera. Y él le preguntó a ella una pregunta y dice, si vos tendrías que vivir, vos, mujer, tendrías que vivir yo te doy varios países, ¿sí? Irán, Arabia Saudita, etcétera, o Israel. ¿Dónde vivirías? Es decir, ¿dónde hay más libertad para las mujeres? Claro. Ese es el tipo de estilo de él, ¿sí? No iba directo, no Ujú. era, no trataba de aplastar al enemigo, no trataba de convencerlo, porque la palabra convencer viene de la palabra vencer. Yo que diría que trataba de persuadir. Ese era su estilo. Claro. Él era un debatidor, pero digamos, también era una persona muy influyente a nivel medios. Él tenía su propio canal, él tenía muchos Así es. seguidores, digamos. Él tiene una Sí. plataforma muy importante de comunicación. Así es.
así es. Él tenía su propia plataforma, una plataforma muy, muy, muy exitosa, y te digo, era muy admirado por toda la derecha y por toda la derecha, pero lo hacía especial es ir a territorio enemigo a discutir. La gente, viste, en general se queda en su zona de confort, Sí, ¿sí? claro, claro. Y no te vas a meter en y para traer un ejemplo argentino, ¿sí? No te vas a ir a discutir a la matanza si sos antiperonista, ¿sí? No va a pasar eso. Esas cosas no ocurren. Y además, en Estados Unidos hay mucho, pero mucho respeto por el tema de la libertad de expresión. Ahora un poquito eracionándose cada vez más. Sí. Pero es un tema muy. La Suprema Corte fue siempre. A ver, te doy un ejemplo. Estaba el tema de la quema de la bandera. La bandera americana, la Suprema Corte de Estados Unidos en el año 72, 73, y después sí lo ratificó, decidió por unanimidad que la quema de la bandera americana nunca puede ser un delito, es derecho de libre expresión. Y que Trump ahora quería volver a pasar leyes o quería pasar una enmienda constitucional, incluso trataron de parar la Constitución. Y él no, él estaba a favor. Él decía, me da asco la gente que quema, o no sé, Ujú. me enoja mucho Sí. esta es la bandera de los héroes, de la gente que se murió por el país, pero es el derecho del otro. Otra vez, no era Gandhi, sí, pero si lo comparás con la gente del medio, él era un tipo especial, sí. Ujú. Bien. En el otro extremo, ¿quién era Tyler Robinson? ¿Quién es Tyler Robinson? Tyler Roosevelt no es nadie, sí, es el asesino. Es una persona, un chico cuyos padres mormones, los mormones son muy de derecha, naturalmente, es del estado de Utah, que es un estado en donde hay una mayoría mormona, o no sé si no hay mayoría, están por ahí. Y los mormones, yo creo que los conocemos todos, los conocemos de los distintos lugares del mundo, muy terriblemente conservadores. El padre fue sheriff, fue ayudante de sheriff, no estaba claro qué fue lo que fue el padre, pero estaba relacionado con las fuerzas de seguridad. Y este era el hijo de ellos y aprendió a usar armas desde muy joven. De hecho, era muy bueno, muy buen tirador, porque el tiro le pegó, disparó un solo tiro y le pegó en la yugular Ujú. a una distancia de creo que 200 metros, muy, muy Sí. lejos, muy preciso. Pero él mismo vivía, y esto fuimos averiguando de esto, vivía con un compañero de habitación que resultó ser realmente su amante y que era gay, y que ahora iba a ser trans, y había toda una historia con los trans, y se supone, y acá digo se supone, que este hombre lo quería matar porque él estaba en contra de todo el movimiento trans, él estaba en hecho de que hay solamente dos géneros, Charlie Kirk, y bueno, aparentemente, no sabemos más porque él no habló, lo arrestaron y nunca más, y nunca habló, pero es un chico que tiene por ejemplo, coeficiente intelectual muy alto, no es un cualquiera. Ujú. Eh, y se esperaba de que iba a ser un gran profesor en la universidad, no sé, al final dejó la universidad. Si vos me preguntás a mí, es un chico perturbado, ¿sí? No es un asesino idealista, ¿sí? No es, ¿te acordás de los anarquistas que mataban a Sí, los claro, comisarios? claro, No claro. estamos hablando de ideología, realmente ideología, pero no podemos saber, porque como te dije, él no habló, y esto está en su derecho, otra vez, ¿no? Hasta la quinta enmienda, donde tiene derecho a no incriminarse. Ujú. Y bueno, ahora vamos a ver cuándo va a ser el juicio. Hay muchas pruebas contra él. Entre otras, él le pidió a su compañero de cuarto que le dijo dónde estaba el rifle, para Claro. ir a buscarlo. Porque él le planificó todo muy bien. Él se escapó y si él hubiera querido, él viajó después 450 kilómetros, se alejó del lugar. Si él hubiera querido, podía haber pasado a otro estado y quizás a California. ¿Por qué digo esto? Porque esto es relevante. En Utah hay pena de muerte. La pena de muerte estuvo suspendida entre el 69 y el 72 por una Suprema Corte que dijo de que esto entraba en la octava enmienda, es un castigo cruel y estaba Ujú. prohibido. Y después cuando se renovó, se permitió hacer la pena de muerte. El primer estado que lo hizo fue Utah, y me acuerdo hasta el día de hoy, la persona no quería que terminara en la cárcel toda su vida, aceptó ser fusilado, porque allá también fusilan. Ujú. Era el único estado donde fusilaba. Pero si él se hubiera ido a California, en Estados Unidos, cuando te acusan en un estado y vos estás en otro, hay que extraditarte, como en un país. Ah, ok, ok.
y la extradición está en la Constitución y Sí, teóricamente están obligados a extraditar, pero la práctica es que si estás en un estado que no tiene pena de muerte o que es muy anti pena de muerte como California, sí. el resultado podía ser de una negociación larga y Ah, hubiera claro. sido un lío bárbaro, pero él no eligió No eso, lo hizo. Ujú. no lo hizo, ¿no? Por eso Bien. yo te diría que no hizo demasiado para que no lo agarren, ¿sí? Claro, 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 claro. Muki, y a ver, ¿y qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué se destapó luego de este asesinato? Porque no es el primer asesinato político en los Estados Unidos. Hacía mucho que No, no había uno. Hubo un intento el año pasado con Donald Trump que se salvó milagrosamente. Pero, sí, sí. ¿cuál es el Dos, impacto de este asesinato? dos intentos, ¿sí? Ujú. Un intento que llegó realmente a dispararle y otro que no, que lo agarraron al tipo con el fusil. Sí. Sí, sí, no, Estados Unidos tiene una historia de asesinatos políticos muy, muy grande. Hubo atentados contra de derecha y de izquierda. Ujú. Por ejemplo, el que era candidato a la presidencia de Estados Unidos, del partido, de un tercer partido, que era Wallace, que era el gobernador de Georgia, y que él quería volver a las limitaciones, a limitar los derechos de los negros, y lo balearon, quedó paralítico. A Reagan, ¿te acordás? Le Sí, dispararon claro. y se salvó, pero el que estaba con él quedó totalmente, no pero murió, pero tuvo una bala en el cerebro y quedó totalmente Claro. Bueno, muy, ni que muy hablar mal de Kennedy, estado. ¿no? También. Bueno, y Lincoln, Y ¿sí? Lincoln también, por supuesto. Lincoln, sí, sí. Es decir, se disparó contra izquierda, contra derecha. Hubo una Guilford, una miembro del partido de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, que también le pegaron un tiro y ella quedó muy mal también. A la casa de Josh Shapiro. Josh Shapiro era el que iba a ser, que podía ser uno de los candidatos a vicepresidente de Kamala Harris, que es gobernador de Pensilvania y que era la fiesta de la Pascua judía. Ujú. Él es judío ortodoxo y le quemaron la casa, él Sí, estando adentro. sí, sí. Hay muchos atentados. Es un país con mucha gente. Y por supuesto, entonces cada vez que pasa algo así, entonces uno grita, venla por las armas, la culpa la tienen las armas. En esto a mí yo nunca entendí que si la culpa la tienen las armas las usa alguien. Ujú. Decir que son las armas es como decir que yo engordo porque tengo una cucharita, ¿sí? Mi Claro. cucharita me hace engordar, no yo. Y esto empezó a derivar a ver, cuando ocurre esto, eh, al otro día empiezan los medios a meterse y aparece uno de los comentaristas que hace un comentario realmente fuera de lugar, hablando, casi diciendo se lo merece. Y el tipo estaba en la cadena MSNBC, que es muy de izquierda, Dodd, y a él lo echaron en el momento. Y entonces la gente empezó a gritar, pero ¿qué pasa con la libertad de expresión? Eh, y bueno, ahí no hubo mucha defensa, pero después empezaron a hacer chistes sobre él, y especialmente Jimmy Kimmel, un tipo muy importante acá. Acá las noches en Estados Unidos, a las 11 de la noche hay siempre programas cómicos satíricos donde habla un tipo, pero normalmente hay varios de ellos. Conocimos a muchos y este era bastante conocido y básicamente dijo que dejen de decir de que el hombre era de izquierda porque los padres son de derecha y no sé qué chiste tonto iba a hacer o hizo. Ujú. Y la gente se sacó y entonces en la cadena ABC, cuyo dueño es Disney, pero puso patita para afuera y ahí se armó mucho, mucho lío. Y realmente empieza, ¿qué pasa con la libertad de expresión? Si la gente hace un Claro, chiste, chiste malo, de mal gusto, bueno, no sé, no lo escuchen, no lo miren, no lo hagas. claro, Eh, claro. yo no tengo una posición tomada en muchas cosas, pero la libertad de expresión me parece aparte, tiene un lado práctico a la libertad de expresión, que eso yo nunca entendí por qué no lo ven. Si vos le das libertad de expresión y cada uno dice lo que piensa, vos mañana sabés quién es quién. Si vos no dejás que la gente diga las cosas, vos no sabés quién es quién. Entonces, desde el punto de vista egoísta, ¿sí? Ujú. Desde el lado del ofendido o desde el lado del que se siente ofendido, no tiene sentido, pero está todo muy enardecido. Y además, como era un personaje simpático, Charlie Kirk, lo que decía no tanto para mucha gente, sí, estaba en contra del matrimonio homosexual, era un hombre de derecha, en serio. Sí, sí, Eh, ¿Viste? Eso está muy caliente la cosa en Estados Unidos, muy claro, caliente, muy. claro. Bueno, acá con respecto a eso, ya son varios los conductores, son verdaderas estrellas de la televisión. Ya Trump había tenido problemas con uno, con Stephen Colbert, al que ya le avisaron que no le renovan el contrato. Trump había dicho, bueno, el próximo es Kimmel, el fracasado de Kimmel, y pronto van a ir Fallon y Myers. Y se está dando, y hay gente que dice que detrás de esto no solamente estaría
el riesgo de la libertad de prensa, sino que Trump está persiguiendo o a través de juicios o a través de acuerdos que él tiene que aprobar, que finalmente los aprueba con condicionamientos. Y uno de los condicionamientos es correr a toda la gente que lo está criticando. Tenés dos lados de esta historia, ¿ok? Un lado es como vos lo describís, y es cierto, Ujú. y es que Trump está, a ver, contra él se ensañaron mientras los 4 años que él estaba que él no estaba en la presidencia. Sí. Es decir, realmente se ensañaron contra él. Yo te diría que era incluso bastante grosero. Ujú. Y él, viste, la sensación de él es que lo perseguían. Mira, él tiene Bill Maher, por ejemplo, que es otro muy famoso que trabaja en HBO, Sí. tiene un programa. Él los invitó a Bill Maher a comer, a cenar en su casa. Ujú. Y Bill Maher, yo lo vi, dijo, miren señores, a mí me sorprendió mucho. El personaje que nosotros conocemos no es el que me invitó a cenar. Sí. Se me invitó a cenar, un tipo simpático, agradable, se rió. Y Bill Maher es el tipo que fue reemplazado. A Bill Maher lo echaron antes que a Kimmel, pero no por Claro, Trump. No por Trump. Lo echaron por otros tipos. Entonces, claro, y claro. vino Kimmel. No es la primera vez que se echa gente, pero tenés que tomarlo de otro lado. Las cadenas, aparte de, por supuesto, del tema de que las cadenas de televisión no quieren estar enemistadas con el gobierno americano, sí, no es un buen negocio, pero pierden audiencia. Es decir, la audiencia se derrumba en estos casos, ¿entendés? Ujú. Jimmy Kimmel ya estaba con una audiencia mucho más baja porque hacía todo el tiempo chistes sobre Trump y eran medio aburridos. Trump hacía referencia a eso, de que era un perdedor, y lo que estuve leyendo es que prácticamente había perdido el 40% de la audiencia en el último año. Sí, claro. Es aburrido cuando un tipo viene a contar chistes y los cuenta siempre sobre el mismo tipo y siempre sobre la misma cosa. La pregunta es, si vos, no es que tiene prohibido hablar, ¿sí? No es que lo metieron en la cárcel por hablar o le hicieron juicio a él personalmente por hablar. No, no. Él si quiere hablar, se abra su propio canal de YouTube y hable. ¿Cuánta gente no tiene acceso a las Sí, grandes redes de televisión? claro, Que claro. además tienen otro problema. Todas estas redes de televisión van a la quiebra. Todas. ¿Sabés por qué? Inteligencia artificial. Mira, Se terminó, nadie. Primero que toda la nueva generación no mira tele. Empecemos, la edad promedio de la gente que miraba a Jimmy Kimmel es 72 años. La edad promedio, 72, mira. Uno 72, piensa sí. que veían los jóvenes, la No, gente los jóvenes moderna. miran YouTube, olvídate. Claro. Los jóvenes miran YouTube. Los jóvenes miran, o miran TikTok, o no miran nada, o se miran al espejo, no sé lo que hacen, pero no miran televisión. La televisión se está quedando sin gente, viene la inteligencia artificial, les permite acceder a las noticias, porque el tema eran las noticias. Y hoy la noticia, hoy los sitios de noticias perdieron el 70% del público. Ujú. Los diarios están en la lona, todos. Y no, esto no es Trump, ¿sí? Esto es la inteligencia artificial, es la tecnología. El tipo que tenía la mejor diligencia del mundo, no le sirvió cuando salió el auto. Claro. ¿Qué va a hacer? Se termina el negocio. Sí, sí, Y sí. ellos siguen con este formato, que es un formato que se inauguró en los años 50. Sí, El formato del Late Night Show lo empezó un tipo en el año 52. ¿Cuánto pasaron ya? 70 años. sí. Entonces, también son ellos, estaban estirando la cosa, todo lo que podían, y las redes, las tres grandes redes de televisión, ABC, CBS y NBC, que fueron compradas por uno por Disney y otra por otras cosas, ya son nada, es legacy, como se dice en inglés. Sí, claro. No, Ya, y ¿viste? acá, Muki, hubo una particularidad que es que, por un lado, hubo una especie de denuncia por parte de la autoridad americana que regula los contenidos en los medios, que dijo esto no está permitido, esto no se mezcla con la libertad de expresión, sino que hay responsabilidades que los comunicadores tienen que tener. Una de ellas es no mentir abiertamente, sin decirlo, que es una mentira. Y la otra es que no hizo falta que la cadena tomara la decisión. Las repetidoras, que parece que son muy Así es, importantes, exactamente, dijeron, sí. no vamos a emitir el programa, vamos a poner otra cosa. A esa hora no vamos a poner el programa de él, vamos a poner un documental, vamos a poner otra cosa. Entonces, por eso la cadena se vio en la obligación de decir, no, para, yo si pongo el programa no lo va a ver nadie porque no me lo van a repetir. Yo no sabía que funcionaba de esa manera en Estados Unidos, que eran tan potentes las repetidoras. Hubo dos repetidoras que dijeron, no lo vamos a poner, y eso Sí, sí, aseguraba que el claro. 80% de su público desaparecía. Por supuesto. Las repetidoras en Estados Unidos y son las que tienen más chance de sobrevivir un tiempo más,
Ujú. porque trabajan sobre un público más conservador, Claro. un público menos, pero el público urbano, pero viste, ahora, ¿quién salió a defender a Jimmy Kimmel? Nadie, salieron algunos, como siempre, sí, actores, periodistas, esto, el otro, Sí, pero claro. la gente, no hubo una manifestación. Y vos tenés hoy la cadena Fox, que sí le va bien, que es de derecha, cada vez va creciendo más y más el público de ella, creciendo comparativo con los demás, porque a Ujú. todos les decrece el público, ¿sí? Sí, Todos están perdiendo el público. Eso es bravo la situación de los medios. En general, los medios están liquidados. No tiene futuro los medios. Una vez que entró la inteligencia artificial, no tienen futuros. Y entonces vos tenés a los medios atacando a la inteligencia artificial, tratando de atacar a los gobiernos, pero son, viste, pataletas, ya está. Eh, ujú, Mientras tanto, es cierto, yo creo que el tema de la libertad de expresión hay que cuidarlo, claro que sí. sí. Porque en este Eh, caso estamos hablando de megafiguras que tienen la posibilidad de defenderse, tienen estudios de abogados gigantescos y tienen contratos gigantescos también. No les cambia, sí les cambia la economía, por supuesto, pero no tienen, tienen para comer, digamos, mañana mientras esté suspendido. Pero hay un montón de periodistas que también fueron echados por cosas que escribieron, por cosas que publicaron, por posteos que hicieron, digamos. El emblema es Jimmy Kimmel, que fue echado o suspendido en tiempo real frente a las cámaras, casi casi, pero después se habla de que hay muchos, muchos, y que este caso de Charlie Kirk particularmente generó mucho esta grieta de si criticás te echan. Sí, yo no diría que están así. Pensá en todo el resto del mundo que no tienen un medio para donde publicar. Ujú. Hoy están democratizados los medios. Puede ser un canal Sí. de YouTube. No, pero ¿sabes? Por eso te decía, gente que por ahí en su medio no puso nada, pero sí puso un posteo, y ese posteo alcanzó para que lo echaran del medio que trabaja. No sé si el número es significativo. Ujú. ¿Ok? Otra vez, como los medios, como el trabajo de los medios es traer malas noticias, porque la buena noticia no interesa a nadie. Entonces tienen un lugar, yo te diría, a propósito, puesto en relevancia, Sí. porque les conviene, porque la gente viene a leer. Pero si vos me preguntás si hay en este momento un movimiento en Estados Unidos para callar la boca, yo no lo veo. No te digo de que no hay partes que le encantaría hacerlo y Ujú. algunos que incluso lo hacen. Sí. Eh, pero esta historia se dio vuelta. Era también al revés. Te acuerdo, te hicimos nosotros un programa sobre la cancelación. Sí, ¿Hace claro. cuánto? Hace Obvio. un año y medio. Vos y yo Ujú. nos sentamos y contamos cómo a la gente la cancelaban y cuántos tipos fueron cancelados. Sí. Ahora son cancelados. Gente que apoyó, que habló en contra del tema de la inmigración, se quedó sin trabajo. Sí, claro. Esto es normal, Bueno, ¿sí? está Es esta cosa decir, pendular, ¿no? Que se canceló durante un tiempo a toda la gente que tenía un así es. pensamiento de centro derecha, derecha, y ahora empieza a cancelarse a la gente que tiene un pensamiento de centro izquierda, izquierda. Así es, así es. Pero yo te diría que también lo que se está perdiendo es es el debate normal. Si vos vas a Facebook Sí. o a cualquiera de las redes sociales, la gente se insulta uno al otro. Ujú. No hay, viste, cada tanto uno le dice, ¿qué pasó? ¿No te tomaste tus medicinas hoy? Sí. Cosas, esto es un insultito, ¿sí? Ujú. Ni hablar de todo otro tipo de insultos, y se insultan y se insultan y se dicen cosas y se amenazan. Yo el otro día a mí me amenazó un señor en algún lugar del mundo de Islam Ujú. que me van a matar, Ajá. ¿sí? Que van a matar. Dios me va a Mira. matar, dijo. En el caso de él, que por supuesto le dije a él que si su amigo imaginario viene a matarme, no me preocupa mucho. Yo estaba escribiendo cualquier una tontería, no sé qué había escrito yo. Que yo en general no me meto mucho en redes sociales, pero entré, Ujú. ¿viste? Tengo Sí. algún amigo, alguien que puso algo, ni te das cuenta. Y enseguida aparecieron gente a insultarme de 850.000, si se Sí. ponen en cola para insultar. Tampoco eso no me importa, no me interesa. ¿Quién es ese señor? Pero las redes sociales le dieron voz a un montón de personas que además creen que están influyendo, porque dicen Ujú. cosas. Y la Sí. verdad que nadie influye sobre nada. Uno podría pensar que quizás se desahogan, ¿sabes qué? Pero si el desahogo pasa, al final se dan manija solos. Ujú. El tipo que insulta, lo de este hombre, lo especial que tenía Charlie Kirk, para Sí. mí, era eso, que el debate era un debate, ¿entendés? Y que él estaba dispuesto a debatir con quien quieran, donde quieran. Él decía, Claro. yo me voy a debatir a cualquier lugar. Y yo no sé si ganaba los debates o los perdía, Ujú. pero ese era el método.
Ojalá habría muchos Charlie Kirk en donde sea, gente que está opuesto a cualquier ideología. Yo veo un problema en esto, creo que todos lo vemos. eh, y la inteligencia artificial ahora se mete en el medio y vamos a ver qué va a pasar cuando todos los bots se metan a discutir entre todos, ¿sí? Claro. Este, pero creo que hay que tomar eso en cuenta. Pero sí, a ver, en Inglaterra no hay libertad de expresión, Sí, nada, claro. cero. En Inglaterra, si vos decís algo contra cualquier minoría, le escribís no en Facebook, en WhatsApp con un amigo y alguien lo lee, viene la policía a tu casa y te lleva arrestado. El otro día Directamente. arrestaron a un tipo que llegó a Heathrow porque había hecho un WhatsApp. Esto es Inglaterra, Ujú. el lugar donde la libertad de expresión nació. Y en España también. Uf, en España no sabes cómo te persiguen. Entonces, la libertad de expresión está siendo perseguida de izquierda y de derecha. Y Estados Unidos siempre estaba a la primera enmienda. Todo el mundo podía hacer lo que se les daba la gana. Yo recuerdo, cuando estudié en la universidad, en uno de los barrios de Chicago donde vivían muchos judíos que se habían salvado del holocausto, estoy hablando de los años 70, una marcha de nazis, no Ku Klux Klan, nazis, marcharon por el lugar. Y bueno, eso era la libertad de expresión. No te gusta, no mires, no escuches. Yo sé que suena un poco partidario del tema, ¿sí? Pero creo que es bueno, creo que es útil, como te dije antes. ¿No, Claro. no te gustaría saber qué piensa la otra persona si vos detestás a alguien o tenés miedo de alguien, ¿no querés saber lo que piensa? No, por supuesto. ¿Eres en serio? Tengo que taparle la boca. No, Parece porque de medio esa manera chiquilín la idea. también te asegurás de que vos puedas expresarte. Digamos, llegar un momento que si no. No, no necesariamente. No Ajá. necesariamente, no. Creo que ese es un mito, ¿eh? Ah. Que vos, si el otro se expresa, vos también. No. Pero No, sí es porque viste, cuando cierto, se empieza a como, regular quién se puede expresar y quién no, a ver, como está todo tan pendular, antes no se no, no, podían no. expresar o se Espera, perseguía a la gente de derecha, ahora la, a los de la- izquierda y en el medio la- vamos a terminar todos. la libertad de expresión aún en los Estados Unidos tiene límites. La Suprema Corte lo dijo. Por Ajá, ejemplo, gritar fuego, fuego en un cine, que la sí, gente saca todo corriendo, no es libertad de expresión. claro. Una Y bomba en un decía, avión tampoco es libertad de expresión. tampoco. Claro, llamar decir Claro. la libertad de expresión tiene sus límites. Y ellos, que la Suprema Corte Americana utiliza un test que no me gusta mucho, que es y después podemos hablar de otro test que tiene que ver con la pornografía, pero el Ujú, test este es time, place and manner. ¿Cuándo, en dónde y de qué forma? Es sí, decir, ¿puedo yo hacer una manifestación? Sí, pero tiene que ser, no. ¿Pero la puedo hacer dentro de tu casa? No, dentro de mi casa no, no la puedes claro, hacer. claro, claro. ¿La puedo hacer a las 2 de la mañana en una zona donde la gente quiere dormir? No, la verdad que no. ¿Entendés? Sí, ¿Y cómo? Y bueno, tampoco lo puedes agarrar con palos y romper. Pues lo vimos en algunas de las manifestaciones de los anarquistas y en la Argentina ocurre muchas veces, ¿sí? Que es ese límite. Pero mira, incluso el día que se legalizó la pornografía, uno de los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, que dijo que la pornografía es totalmente legal y que es libertad de expresión, dice, a menos que sea, decía él, obsceno. ujú, Dice, ¿cómo sabe que es obsceno? Todos sabemos lo que es obsceno. claro, Decía él. Claro, no hay test. Por otro lado, tenés limitación de la libertad de expresión con el tema de comercial, ¿sí? ujú, Que la farmacéutica tiene libertad de expresión y cuenta cosas que. O qué pasa con la libertad de expresión por un lado y por el otro lado el secreto profesional, claro, ¿sí? El abogado dice, yo puedo contar lo que me dijo mi cliente porque hay libertad de expresión. No, 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 vos no podés contarlo, ¿sí? O el cura. claro. Entonces, la libertad de expresión está limitada, pero tenés que cuidarla y por eso quemar una bandera está perfectamente bien. Me parece inteligente, que te importa que alguien queme una bandera. Lo Sí, único que falta es ¿a quién le hizo daño quemando una claro. bandera? Pero no me vengas a quemar la mía, digamos. Exacto, ¿no? Y no me digas a mí que no la puedo quemar yo. Ajá, Y hubo manifestaciones terribles. Mirá, ¿te acordás cuando fue el tema de Gaza en las universidades americanas? por Que fue un supuesto, desastre. ¿Sí? Ellos gritaban libertad de expresión, pero gritaban la expresión, gritaban muerte a los judíos. Eso no es libertad de expresión. claro. ¿Sí? O muerte, no importa, ¿sí? O muertes a los árabes, no importa qué. Eso es un llamado a la violencia. Pero fuera de eso, que el Ku Klux Klan diga, yo creo que los negros son inferiores, déjalo que lo diga. Mientras él no haga nada, ¿sí? Mientras queden en hablar y no hacer, me parece inteligente, pero
vuelvo a repetir, creo que por tercera vez, es mejor, es más seguro, nos, nos deja a todos más seguros, me parece a mí. Ujú, clarísimo. Muki, estamos teniendo esta conversación casi en la última semana de septiembre. Hubo novedades esta semana con respecto a la situación del ingreso de las tropas israelíes a la Franja de Gaza y también algunos inconvenientes de algunas actividades militares de Rusia. ¿Qué me podés actualizar con respecto a esto? Bueno, hay varias cosas ahí. Mira, todo empezó con unos drones rusos que llegaron cruzaron la frontera en el aire de Polonia y Polonia las tiró abajo. Después pasó lo mismo con Rumania. Yo estaba seguro, me parecía, y podría haya sido cierto, que Ucrania había logrado hackear estos drones y los hizo caer en estos lugares para que la OTAN venga a ayudarlos, para apuntalar la situación de Zelensky. Especialmente algunas declaraciones de Zelensky me parecieron raras. Pero luego ocurrieron otras cosas y ahora son unos aviones que estuvieron encima de Estonia, todos Ujú, países de la OTAN, sí. todos ex países de lo que se llama el Pacto de Varsovia de la Unión Soviética o de la Unión Soviética misma. No, la verdad, no sé qué está haciendo Putin, no entiendo qué está haciendo, de qué le sirve esto. Todo lo que esto logra es que los países europeos se sientan más amenazados y gasten más plata en defensa y le compren más cosas a Estados Unidos. Y Rusia, ¿qué gana de esto Rusia? Por eso a mí no entiendo lo que está haciendo Putin, si lo está haciendo Putin. No entiendo. La verdad que no se entiende y a veces dice que está testeando que él no tiene el ejército para hacerlo hoy. Él no puede hoy invadir Polonia. Si lo invade Polonia, a esta altura con toda la guerra de Ucrania, Rusia la va a pasar muy mal, ¿eh? Y armas atómicas no van a usar. Quizás esto tiene que ver con la negociación con Estados Unidos, con Trump. Hay cosas que no sabemos que están pasando atrás. También puede ser un mensaje dirigido hacia otros países, demostrando fuerza, porque China, en las negociaciones entre Rusia y China, cómo se balancea esa negociación, cómo China no tiene un lugar demasiado preponderante, entonces Rusia se muestra más agresiva. Todo es posible, pero no tengo, yo no tengo, no me cierra todavía. ¿Y qué información hay con respecto a la invasión, a esta, digamos, invasión militar en la parte que queda todavía bajo dominio de Hamas de la Franja de Gaza? De la ciudad de Gaza, de la De la Gaza ciudad de Gaza. City, sí. Sí, El 70% está en manos del ejército israelí, es 30 que tienen que ir a limpiar sí. y están haciéndolo casa por casa, muy despacito, porque jamás tienen hechas muchísimas emboscadas, las Ujú, hicieron en las otras fases de la guerra, quieren ir muy seguros. sí. No hay casi información, Israel tiene bloqueada toda la información desde ahí, casi no sabemos nada. Por otro lado, es muy probable que el avance lento también es porque Trump siempre quiere dejar la posibilidad de que jamás se rinda. Sí. Y entonces darle lugar para que pase eso. También Israel tiene el problema de los rehenes. Ayer Trump dijo algo bastante bravo. Parece que dice que vivos hay solamente 10 de los rehenes. Había Ujú, 20 hace un par de meses. O parecía que había 20. Yo no sé ujú, si Trump dice la verdad, yo no sé si Trump sabe, no sé si a Trump se le escapó, no está claro. Pero eso pone. Llega el año nuevo judío, mañana, el lunes a la noche, y Israel básicamente se cierra, ¿sí? Todas las actividades esas, menos por supuesto la actividad militar. sí. Pero Israel ayer bombardeó también el Líbano con Hezbollah, y también amenazó a Siria y atacó también a Yemen, y amenazó a Irán. Es decir, hay un recalentamiento del conflicto, ¿sí? Ujú, Especialmente después del ataque contra Qatar, que ese fue el claro. tema, el más grande de todos, ¿sí? Ujú, Y pasó algo para mí que desde el punto de vista desde geopolítico es el más importante que ocurrió en toda la semana, y es un acuerdo de defensa mutua de Pakistán y Arabia Saudita. claro. Y esto es serio, esto es peligroso. No sé cómo los americanos dejaron a Arabia Saudita llegar a ese acuerdo. No sé si no lo hicieron sin que le importe a Estados Unidos. Esto pone a India del lado de Israel, bastante claro, del lado de Israel en esta situación. Y hablan de un paraguas atómico. Recuerdo todo. Pakistán tiene lo que se llama la bomba islámica. Tiene bombas atómicas.
Pakistán tiene un arsenal importante de bombas atómicas. ¿Te Ujú. acuerdas de la guerra de los 5 días entre Sí, claro. entre Pakistán e India? Que Sí, sí. hubo miedo de que haya despliegue de bombas atómicas. Yo vuelvo a repetir lo que dije, creo que hace unos meses. Yo creo que si alguna vez se va a volver a utilizar armas nucleares, va a ser ahí. Van a ser los hindúes con los pakistaníes, o andás a ver si los pakistaníes con Israel, ¿sí? ¿Por qué no? Si la posición de ellos es muy extremista contra Israel, de Pakistán, y eso preocupa. Yo estoy seguro que los cuarteles generales de Israel de inteligencia ya sabían de la deriva pakistaní, pero esto es bravo, esto es importante, y creo que ni la prensa ni la gente le dio la importancia que tiene. Con todo el dinero que tiene Arabia Saudita y la inteligencia artificial que Estados Unidos hasta ahora le permitió tener. Y Pakistán con inteligencia artificial no son buenas noticias. Y también recordemos que Pakistán es aliada de China en algunas cosas. Ujú. Así que ahí hay que mirar. Bien. A estar atentos entonces. ¿Dónde vas a estar la semana que viene, Muki? Tokio, todavía el último programa desde Tokio va a ser la semana que viene, y tengo tantas cosas para contarles de Tokio que, viste, este, vamos a necesitar como 10 programas solamente para eso, porque cada vez encuentro más cosas raras y más especiales para compartir. Pero me Perfecto. imagino que cada tanto vamos a traer algunas. Buenísimo. Que tengas una gran semana, Muki. Pasalo lindo. Un abrazo grande, Gran querido. abrazo a la distancia. Esto fue otro capítulo del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavaki y gracias por acompañarnos en esta conversación que mantenemos a la distancia, en este caso Muki en Tokio, yo en Buenos Aires, con el Observador Internacional Muki Tenenbaum.